tanto. Yo a mis aves, pueden ver, ninguno tiene separador, ¿vale? Y los que tengo acá arriba, ninguno. Entonces trato de ver cuando ya están en su punto. Esa es la clave, amigos. Saber y conocer a tus canarios, saber cuando una hembra ya está lista y cuando está lista tú la agregas y ni pelean. Y si pelean, pelean 1 o 2 días y se pisan. O en su caso pueden estar peleando, no se lastiman, pero el macho la va a terminar pisando, ¿vale? Entonces, pues no debe de por qué haber problemas. Miren, ahí están los jaspe. Bonitos. Tengo una pregunta. Yo tenía la parejita de canarios, pero se murió el macho y compré uno, pero es rojo, no amarillo. Es más joven, porque me dijeron que estaba joven y si no canta todavía, pero no sé si está bien que sea joven y ella ya ha tenido crías. No tiene nada que ver. Un canario que es joven a los 7, 8 meses ya puede pisar a una hembra, ¿vale? Pero se recomienda dejarlo a 1 año para que madure más. Y si la canaria tiene 2 años, pues qué mejor porque ya va a saber criar y se va a hacer una muy buena pareja, ¿vale? Por lo general así se hacen las parejas: macho joven, hembra adulta, y hembra joven y macho adulto. Hola, vi en un comentario que vendes la pasta de cría. ¿Cómo la puedo pedir? Mercado Libre, la pasta de cría MX o pasta de cría, la cría del canario MX. Ahí la puedes conseguir, amigo. Hola, buenas noches. Tienes toda la razón. Saludos, Dios te bendiga. Su usuario no tiene. Ahora sí que la edad de reproducción es 1 año, ¿vale? Gracias por ver el video. Si ya pasaron 15 días y son infértiles, ¿qué puedo hacer? Pues quitarlos desde los 5 días. Debiste haber retirado el nido para no desgastar a la pajarita, ¿vale? No esperen tanto, 15 días. Si tiene 6 días y no se ve pollo dentro del huevo, yo no sé para qué los dejan, se desgasta más la pajarita y como tal, pues puro tiempo perdido y desgaste en tus pájaros. Dice Marco, amigo, tú haces mixtura para la época del canario, ya sea muda, reproducción. Ahí están los videos. Busca el de mixtura para canarios, la cría del canario MX, y ahí te vienen las 3 mixturas. Solamente en una mixtura, o creo que en una o en todas, no digo los últimos 100 gramos que faltan, pero son de semilla de amaranto, ¿vale? Buenas, me acabo de suscribir, buenos videos y bonitas aves. David Villafán, gracias amigos, saludos. Dice Marco, ¿dónde puedo contarle para hembras rojas? Facebook, la cría del canario MX, ahí me agregas. Hola amigo, buenas tardes, saludo. ¿Usted cómo se pigmentan los canarios naranja? Cantaxantina 10%, 10 gramos por kilo de pasta, Alfonso. O búscate mi video cómo pigmentar canarios, la cría del canario MX. De la misma manera. Hola amigo, ya busqué tu medicamento para ácaros en Mercado Libre y no lo hallo. ¿Cómo es la caja que se anuncia? ¿Me podrás mandar la foto? Me urge. Amigo, lo puedes encontrar como ivermectina para canarios. Y miren, ya está comiendo. Cuando el pollo ya empieza a hacer eso, que ya está en la charola y pica el alimento, ya nada más es cosa de que le den una semanita más y ya está listo para separar, ¿vale? Pero ahí en Mercado Libre lo puedes encontrar. Ivermectina trae la foto de un periquito con ácaros ahora sí que en el pico. ¿Qué más? Hola, ¿me puedes realizar un cruce entre un ágata topacio plata por ágata topacio amarillo? Saludos desde Costa Rica. Pues vas a sacar ambos, amigo, como uno es plata, es fondo blanco, y el otro es fondo amarillo.
Como los dos son ágatas, vas a sacar ágatas. Como los dos son topacios, vas a sacar topacios. En cuestión de colores, vas a sacar 50% en plata y 50% en amarillo, ¿vale? Listo, amigos, así se hacen los cruces sin pensar tanto, sin el cuaderno. Cuando ya tienes experiencia, todo se puede por ahí, para que luego no digan que no sé, amigos, porque por ahí comentaban que no sabía nada, que todo lo hago en cuaderno porque ya lo tengo ensayado y que ya tengo buscada la información y solamente copio y pego y escribo y bla bla bla. Ahí se los resuelvo en vivo y en directo, ¿vale? Para que sepan que sí sé manejar las mutaciones, no todas o la mayoría, pero por lo menos conocimiento sí tengo, amigos. Dice, cuando el macho se le caen las plumas de la cola, cuando estuvo criando con su pareja y tuvieron crías, ¿qué se hace? Se separa el macho, se separa el macho para que se reponga más rápido, mira. De todas formas, si se le cayó la cola, ten por seguro, ahí está el cabecita cantando, ten por seguro que no va a pisar a la hembra en la siguiente puesta. Entonces, por lo tanto, lo que debes de hacer es ganar tiempo. Separas el macho, dejas a la hembra que cría el pollo y como no tiene macho, va a tardar un poquito más. De hecho, lo que puedes hacer es que cuando el pollo salte del nido, lo vuelvas a regresar. Esto con el fin de ganar más días. No se lo saben muchos, pero así se ganan días, ¿vale? Regresas el pollo otra vez y la hembra como tal lo sigue alimentando, y como el pollito tarda en volver a saltar, pues ya ganaste una semanita, 2 semanitas para poder ahora sí que regresar el macho. O en su defecto, cámbiale el macho y asunto solucionado, ¿vale? Dice Jesús, yo sí veo los videos completos, ya tenía rato que no tenía chance. Gracias, amigo, porque la mayoría solo pregunta y no ve los videos. Cuando la respuesta está ahí, me preguntan ¿cuánto tiempo se les da? Y en el video digo, se les da por 2 semanas. Y no sé por qué me preguntan esas cosas. También por eso ya no subo videos, amigos, porque no tiene caso. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría saber cuánto cuestan tus canarios adultos, ojalá y pudieras responder. Juan Ramón, amigo, ¿qué te puedo decir? Yo casi no vendo canarios y los poquitos que llego a sacar son para volver a invertirlo y comprar otro tipo de variedad de canarios, ¿vale? Y ahora sí que hay de precios, muchos en los grupos los dan desde 800 hasta 1500, 1800, 3000 pesos los Norwich, etcétera, etcétera. Ahora sí que tú sabes a cuál invertirle. Hola, buenas tardes. Quisiera alguna vez comprar alguno de tus canarios. Que tengas excelente día. Amigo, búscame en Facebook, La Cría del Canario MX, y por ahí podemos charlar, ¿vale? Gracias, Sergio, por compartir tus conocimientos. Jesús, saludos, amigo. Gracias por las técnicas. Saludos, Jesús. Omelas, gracias. Disculpa, ¿me podrás pasar el link de la pasta de cría del ingrediente secreto? Ya no está disponible, ya lo quité. De alguna manera, amigos, tengo que sacar para poder seguir alimentando a mis aves, ¿vale? Entonces, pues es una forma que yo tengo de poder generar un poquito más para comprar semillas, los alimentos que requieren mis aves, y es por eso que retiré el video, ¿vale? A mis canarios les encanta el huevo duro, se los sirvo en un plato y se los muelo con un tenedor, se vuelven locos, pero les doy dos o tres veces por semana porque creo que mucho le puede hacer mal. En temporada de cría lo puedes usar diario, temporada de muda también lo puedes usar diario, dependiendo de la variedad de canarios que tengas. Si son propensos al dore, no te los recomiendo. Si son mosaicos, no te los recomiendo porque van a aparecer los quistes. Por ejemplo, mira, ahí está ahí está el quiste, mira. Ese tipo de canarios no pueden consumir mucho huevo. Muchos ingredientes, que son muchos ingredientes.
Sí, de hecho, entre mejor preparada la pasta de cría, más ingredientes y mejor calidad. Y no hay necesidad de dar químicos o medicamentos. Cristel Guerrero, tengo una canaria que nunca ha puesto y nada más se la pasa echada y le quito el nido y se echa en el traste de la comida y nomás se le pasa echada. Ah, ese tipo de canarias son canarias que ya terminó su temporada de fertilidad o tienen algún problema ya sea en sus aparatos reproductivos, bueno, en su aparato reproductivo, problemas de infertilidad, alguna bacteria y por lo tanto no crían, ¿vale? La edad también es papel importante. Juan Manuel no canta nada como los gorriones comunes, pero es bello. Me comenta en un video de mi gorrioncito. No, este sí canta, amigo.